Bienvenidos a El Relator Oscuro. Lo que están a punto de escuchar es un informe analítico sobre la barbarie que redefinió la seguridad en Centroamérica. Antes de adentrarnos en los detalles fácticos, las cifras de dinero y el impacto político de la masacre de San Juan o Pico en 2016, les hago una petición discreta. Presten total atención a cada detalle. Lo que ustedes van a descubrir sobre cómo un simple acto de violencia se convirtió en la justificación para la guerra estatal les sorprenderá. El 3 de marzo de 2016, El Salvador, un país ya acostumbrado a la hemorragia diaria de la violencia de pandillas, presenció un evento que, por su naturaleza, trascendió la crónica roja habitual. No fue solo un homicidio múltiple más. La masacre de San Juan o Pico se incrustó en la conciencia nacional como un hito. Fue el punto de no retorno que marcó la escalada definitiva hacia la política de mano dura y la posterior adopción de las tristemente célebres medidas extraordinarias de seguridad. Este incidente no surgió en un vacío. Fue el clímax de una crisis de seguridad que venía acumulando presiones insostenibles. Una crisis que había transformado a El Salvador en el país sin guerra más violento del mundo. El año 2015 se había cerrado con una cifra escalofriante: 657 homicidios, una estadística que ponía a la nación al frente de las listas globales de letalidad, solo superada, en su entorno, por Honduras y Guatemala. Esta hiperviolencia, que aterrorizaba a la población, mantenía un ritmo frenético a inicios de 2016. Las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil, la PNC, confirmaban que, solo en el mes de marzo, hasta el día de la masacre, el registro ya apuntaba a 202 homicidios, es decir, una media de 22 vidas perdidas diariamente en un país en teoría en paz. El acumulado anual ya superaba los 1.600 casos. Esta epidemia de muerte era el resultado directo del colapso de la llamada tregua, que se había intentado negociar, con resultados catastróficos, entre el gobierno y las principales estructuras de pandillas en 2012. Con el fracaso de la negociación, el péndulo de la política de seguridad regresó con fuerza a las tácticas de endurecimiento y confrontación abierta, un camino que inevitablemente exigía un alto costo de inversión en seguridad, un gasto que el Estado se vería forzado a asumir para intentar contener la marea de la muerte. La masacre de San Juan o Pico, que cobró la vida de 11 civiles, en su mayoría trabajadores que no tenían ninguna afiliación aparente con el crimen organizado, fue inmediatamente reconocido como el acto que, según los analistas, avivó la guerra entre el gobierno y las pandillas en El Salvador. Su significado político se cimentó precisamente en la naturaleza de sus víctimas. No fueron pandilleros caídos en un enfrentamiento territorial, ni civiles que se encontraban en el lugar equivocado. Los asesinados eran en su inmensa mayoría empleados de una empresa de electricidad, quienes en ese momento estaban realizando un servicio público esencial, la instalación de postes de alumbrado eléctrico en una zona rural. Este detalle es crucial. Al atacar a trabajadores que estaban llevando infraestructura básica a una comunidad, la estructura criminal responsable, identificada como la Pandilla 18 Revolucionarios, lanzó un desafío directo a la capacidad funcional del Estado. No solo buscaban infundir terror, sino que estaban impidiendo activamente la expansión de la presencia institucional, de la autoridad estatal y de cualquier indicio de desarrollo social en sus territorios controlados. La acción fue una declaración de soberanía territorial por parte de la Pandilla 18. El entonces presidente, Salvador Sánchez Serén, entendió la gravedad del mensaje. Enmarcó el crimen no solo como un homicidio múltiple, sino como un acto de subversión o terrorismo. Esta calificación política y legal fue la que legitimó su posterior declaración presidencial de guerra contra las pandillas. Más aún, permitió el uso de la legislación de organizaciones terroristas en el proceso judicial posterior, una herramienta legal que cambiaría el panorama de la justicia criminal en El Salvador.
La comprensión de este contexto de hiperviolencia y el desafío directo a la autoridad estatal son la base para entender cómo esta masacre se convirtió en un catalizador para una respuesta estatal que puso en juego mucho más que la simple captura de los responsables, sino la rentabilidad política de una postura de seguridad sin concesiones. Para comprender la magnitud de la respuesta estatal, es imperativo establecer la cronología y los detalles fácticos de la barbarie. La ejecución tuvo lugar el 3 de marzo de 2016, en una zona rural del municipio de San Juan Opico, dentro del Departamento de la Libertad. Los primeros 8 cuerpos encontrados eran los de los trabajadores de la empresa de electricidad, masacrados cerca de donde excavaban para instalar la iluminación pública. Más tarde, se encontraron otros 3 cuerpos en una plantación cercana de caña de azúcar, presumiblemente trabajadores agrícolas, jornaleros, que habían tenido la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado. La naturaleza del crimen, la disposición de los cuerpos, la ausencia de una lucha evidente, apuntaban a una ejecución sumaria, fría y muy probablemente a la eliminación sistemática de testigos. Las víctimas, identificadas con nombres y apellidos, representaban a la población civil trabajadora, personas cuya única relación con el conflicto era ser un objetivo fácil para estructuras que buscaban generar terror y, probablemente, asegurar un flujo constante de ingresos provenientes de la extorsión. Las víctimas fatales de la masacre de San Juan Opico, según la Fiscalía General de la República, fueron Carlos López Rafael, Eric Salvador Moisés Durán, Nicolás Asensio, José Alfonso Hernández Mengíbar, Marvin Iván Durán Santos, José Carlos Espinosa Beltrán, Francisco Javier Ábrego, Gersón Carlitos Carías Murcia, Jorge Alberto Colorado Cabrera, Jonathan Gabriel Castellanos Rivas y Miguel Ángel Hernández Hernández. 11 vidas cegadas brutalmente. 11 historias de personas que buscaban ganarse el salario honestamente. La respuesta policial inmediata, liderada por la Policía Nacional Civil, puso de manifiesto las dificultades endémicas de inteligencia e investigación que existían en un ambiente rural tan profundamente penetrado por el control de las pandillas. El director de la PNC reportó la detención de 97 individuos en la zona, todos ellos arrestados por su presunta participación en las estructuras criminales que operaban en la región. Sin embargo, y este es un detalle que no puede pasar inadvertido, el comisionado tuvo que hacer una distinción crucial. En el momento de estas detenciones iniciales, ninguno de esos 97 individuos estaba siendo formalmente acusado de participación directa en los homicidios. Esta distinción es la que demuestra que, mientras la policía se movilizaba para proyectar una imagen de control territorial masivo, una respuesta de fuerza bruta, la identificación y detención de los autores intelectuales y materiales directos de la masacre requeriría un esfuerzo investigativo mucho más complejo y focalizado. Las detenciones masivas por mera afiliación criminal fueron, al inicio, una táctica para proyectar control sobre la situación de caos y sirvieron para reforzar la narrativa gubernamental de que solo las medidas amplias y extraordinarias de seguridad, las que implicaban una mayor dotación de recursos y personal, podrían desmantelar a las estructuras criminales. Cuando los perpetradores directos fueron finalmente identificados y acusados, la Fiscalía los categorizó como miembros de la facción Pandilla 18 Revolucionarios. El modus operandi de la masacre se caracterizó por la ausencia de un conflicto previo o de un motivo pasional. Esto sugería una ejecución sumaria y estratégica. El ataque a empleados de servicios públicos esenciales apuntaba a una falla en el cumplimiento de exigencias económicas, es decir, extorsión o la llamada renta, o quizás el castigo por haber invadido el territorio de dominio de la Pandilla 18. Esta pandilla, a través de este acto de extrema violencia, buscaba no solo causar un daño financiero a la empresa o al Estado, sino solidificar su control territorial por medio del terror. Querían enviar el mensaje inequívoco de que podían impedir la presencia estatal y empresarial en la zona rural de San Juan Opico,
asegurando así su capacidad de seguir extrayendo beneficios ilícitos de la población local. Si el análisis de estos detalles fácticos les está resultando esclarecedor, les pido que mantengan la atención en lo que viene. La fase judicial es donde el Estado salvadoreño demostró cómo el aparato legal podía ser reconfigurado para una guerra total contra el crimen organizado, una reconfiguración que exigió un alto costo fiscal. La fase judicial del caso San Juan Opico fue tan importante en la historia de El Salvador como la masacre misma. Sirvió como el banco de pruebas para la capacidad del Estado de castigar el crimen organizado con el máximo rigor. El proceso, que llevó la referencia 540 U2-2017 AC, culminó en una condena histórica que por primera vez de manera tan notoria utilizó y legitimó la legislación antiterrorista contra las pandillas. La Fiscalía General de la República, bajo la dirección del fiscal Douglas Meléndez, diseñó una estrategia legal orientada a la punición máxima. Los imputados, todos miembros de la pandilla 18 revolucionarios, fueron acusados formalmente de homicidio agravado y de pertenecer a organizaciones terroristas. El crimen de organizaciones terroristas, previsto en el artículo 345 del Código Penal, enmarcaba el acto como una ofensa grave a la paz pública y, más importante, ponía a las pandillas en el mismo nivel legal de grupos insurgentes o terroristas internacionales. La clave de esta estrategia legal para obtener una pena récord fue la utilización de la figura jurídica del concurso real de delitos. El fiscal solicitó la aplicación de esta modalidad, que permite la suma de las penas mínimas por cada crimen cometido de forma independiente, en lugar de una pena única por el crimen general. Dado que la masacre involucró 11 homicidios, la FGR solicitó la imposición de una pena mínima de 30 años de prisión por cada uno de los homicidios. Esto pavimentó el camino para la sentencia agregada que buscaban, un golpe que no solo era de justicia, sino de gran impacto mediático y político. Para asegurar una condena sólida, la FGR priorizó la robustez de la prueba. El fiscal Meléndez enfatizó que la preeminencia de la prueba científica y la testimonial fue el factor determinante para obtener el fallo condenatorio contra este acto de barbarie. En entornos dominados por las pandillas, la intimidación de testigos es la norma, haciendo que la prueba testimonial sea extremadamente frágil. Por eso, el foco de la Fiscalía en la prueba forense y técnica, la llamada prueba científica, fue una lección aprendida y aplicada con éxito. La parte acusadora logró establecer la participación de los reos antes, durante y después de ocurrido el hecho, mediante evidencias irrefutables. Este éxito probatorio fue esencial para garantizar condenas duraderas y evitar que el caso colapsara en apelaciones o revisión judicial, algo que había sido el destino de muchos procesos anteriores contra líderes de pandillas, procesos que fracasaban debido a la fragilidad de las evidencias o la cooptación de testigos por medio de ofrecimientos de ganancias o amenazas. Este caso demostró al Estado la necesidad de invertir en capacidades de investigación científica para asegurar el éxito judicial, un éxito que, en última instancia, se traduciría en ahorro de recursos a largo plazo al mantener a criminales de alta peligrosidad fuera de las calles. El juicio oral y público se llevó a cabo en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, y la sentencia fue dictada en marzo de 2018. El resultado fue un espaldarazo total a la estrategia de la FGR y una reafirmación del endurecimiento penal en el país. 7 miembros adultos de la pandilla 18 revolucionarios fueron declarados culpables y condenados a un total agregado de 390 años de prisión. Además, los menores de edad que estuvieron involucrados en la masacre recibieron sentencias de internamiento que oscilaron entre 5 y 15 años, cumplidas en un centro de menores. La consecución de esta pena máxima, de 390 años de prisión, basada en el encuadramiento del crimen como homicidio agravado y sobre todo como organizaciones terroristas, otorgó una validez institucional sin precedentes a la política de guerra jurídica contra las pandillas.
El Estado salvadoreño utilizó este éxito judicial no solo para celebrar la justicia, sino para justificar y legitimar la necesidad y la eficacia de la militarización de la seguridad y la aplicación de leyes rigurosas. Este evento reforzó la aceptación pública de medidas de seguridad que antes hubieran sido consideradas violatorias de derechos. La masacre de San Juan Opico no se limitó a generar condenas criminales históricas, sino que funcionó como el disparador político inmediato que marcó la transición de El Salvador hacia un estado de seguridad excepcionalista. El nivel de barbarie y el mensaje de desafío abierto que se desprendía de San Juan Opico transformaron la crisis de seguridad en una emergencia política innegable. La incapacidad del Estado para proteger a trabajadores esenciales en una zona rural expuso una vulnerabilidad institucional que exigía una respuesta visible y, sobre todo, contundente. 4 días después de la masacre, el 7 de marzo de 2016, los líderes de los 3 órganos del Estado, el presidente Salvador Sánchez Serén, la presidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña, el presidente de la Corte Suprema Óscar Pineda, el fiscal general Douglas Meléndez y el secretario de Gobernabilidad Manuel Melgar se reunieron de emergencia. La discusión central fue la posibilidad de instituir lo que en ese momento se discutía como regímenes de excepción de facto. El presidente Sánchez Serén, entendiendo que la indignación pública era su mayor aliado político y que la sociedad demandaba una respuesta sin ambigüedades, capitalizó la tragedia. Declaró el posicionamiento oficial de confrontación total al afirmar: aunque algunos digan que estamos en una guerra, no queda otro camino. Esta declaración formalizó la adopción de una postura bélica contra las pandillas. El debate interno sobre la conveniencia de enfoques más sociales o de prevención, que existía hasta ese momento, se dio por terminado abruptamente. El consenso institucional, nacido bajo la sombra de la matanza de Opico, llevó a la inmediata implementación de las medidas extraordinarias de seguridad, las tristemente célebres MES. Estas medidas representaron una nueva fase en la política de mano dura que ya se había intentado en el pasado, pero ahora con un marco legal y político más sólido. Las MES incluyeron restricciones rigurosísimas en los centros penitenciarios, con el fin de cortar la comunicación de los líderes encarcelados con sus estructuras en la calle, y una mayor militarización, un despliegue masivo de fuerzas armadas y policía en las áreas rurales y urbanas más conflictivas. La masacre de Opico proporcionó el paradigma de la crisis, un evento de tal gravedad que, al ser invocado, justificaba la suspensión fáctica o legal de garantías constitucionales en nombre de la seguridad nacional. La percepción de que era necesario enfrentar a las pandillas con herramientas de guerra, una idea validada por el shock social del asesinato de inocentes, estableció un precedente crucial. Este precedente fue el que, años más tarde, permitiría a gobiernos subsiguientes, como el de Nayib Bukele, expandir la militarización y la suspensión de derechos a niveles todavía más amplios y prolongados. La base de todo fue la urgencia y la legitimidad social de combatir un mal calificado, ya no como criminalidad común, sino como terrorismo. Es decir, Opico fue la justificación que permitió al Estado el desembolso masivo de recursos para la creación de un aparato de seguridad de excepción. El legado de la excepción se sintió profundamente en San Juan Opico, incluso años después del juicio. A pesar de la condena de los perpetradores, la localidad siguió siendo un punto focal para la manifestación de la violencia estructural y, más preocupante aún, del control estatal rígido. El aparato de seguridad que se había fortalecido y legitimado con la lucha contra la pandilla 18 fue, en ciertos momentos, desviado o utilizado para otros fines. Se registraron casos donde la represión, supuestamente dirigida a las pandillas, fue utilizada contra la oposición social. Por ejemplo, se documentó el caso de un activista social que denunció torturas en un proceso no relacionado con la masacre y que posteriormente
fue detenido bajo nuevas acusaciones ligadas al desalojo de 250 familias en la hacienda La Floresta, en el mismo San Juan Opico. Este activista fue enviado con un alto grado de ironía macabra a la misma prisión donde trabajaba uno de los supuestos torturadores que él había denunciado. Esta situación demuestra una implicación más profunda y oscura de las medidas extraordinarias. El enfoque estatal en la represión brutal de la Pandilla 18, a pesar de ser un triunfo judicial en el caso Opico, fortaleció, quizás inadvertidamente, quizás estratégicamente, unos mecanismos de control que podían ser desviados. La violencia inicial de las pandillas en Opico, cuyo fin era el control territorial y el lucro ilícito, fue seguida por una intervención estatal que, bajo la bandera de la seguridad, permitió la represión de movimientos sociales y facilitó disputas por tierras, perpetuando un ciclo de inseguridad estructural, pero ahora bajo nuevas formas de control. Hemos analizado los detalles de la masacre, la respuesta judicial y el impacto político inmediato. En esta etapa final, vamos a reflexionar sobre las implicaciones analíticas de Opico para la seguridad regional y el alto costo social que tuvo este camino de la excepción. Si les parece relevante este análisis, les invito a compartir este informe para que más personas comprendan la complejidad de esta tragedia. La masacre de San Juan Opico es un caso fundamental para cualquier analista de seguridad y justicia criminal en América Latina. Sus consecuencias moldearon la política de seguridad salvadoreña por la década siguiente. El éxito de la FGR en asegurar la condena agregada de 390 años para los miembros de la Pandilla 18 validó la estrategia de judicialización máxima. Al utilizar el concurso real y priorizar la prueba científica, el proceso de Opico estableció un modelo para el combate legal al crimen organizado, demostrando que la solidez probatoria es factible incluso contra estructuras criminales tan complejas. Más importante aún, el encuadramiento de las pandillas como organizaciones terroristas confirmó la percepción estatal de que las pandillas habían rebasado el estatus de meros criminales para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. Esto justificó una respuesta que difumina las líneas tradicionales entre la seguridad interna, que corresponde a la policía, y la defensa nacional, que corresponde al ejército, exigiendo una inversión sin precedentes en tecnología y entrenamiento militar para la seguridad pública. A pesar del mérito innegable de castigar a los perpetradores de la masacre, el contexto general de El Salvador en 2016 reflejaba un no Estado de Derecho, caracterizado por la prevalencia de masacres y ejecuciones sumarias. Esta es una situación históricamente asociada con graves violaciones a los derechos humanos en América Latina. El camino hacia el régimen de excepción que se pavimentó con el shock de Opico levanta críticas sustanciales. La militarización excesiva, la suspensión de derechos y el riesgo de detenciones arbitrarias, aunque presentados como necesarios para la seguridad y el combate a la riqueza ilícita de las pandillas, generan profundas preocupaciones sobre la violación de derechos fundamentales. Si bien la condena en Opico fue un triunfo de la justicia en el caso particular, el costo fue la legitimación de un sistema de seguridad que se basa en la erosión de garantías constitucionales, un costo que fue evidenciado por el uso de la fuerza estatal para fines de control social en la misma región años más tarde. La respuesta del gobierno de Sánchez Serén a la masacre de Opico se inserta en el debate regional más amplio sobre la efectividad y el costo político y social de la mano dura en Centroamérica. El Salvador demostró cómo un único evento de alta letalidad puede servir como punto de inflexión y de apalancamiento para un cambio fundamental en la doctrina de seguridad. Este cambio transformó la represión en una política de Estado aceptada e institucionalizada. El caso Opico es un estudio regional que ilustra a la perfección la dinámica perversa donde la violencia extrema, el terrorismo de las pandillas, genera una demanda social de seguridad tan urgente que el Estado, con frecuencia, solo logra satisfacerla a través de la imposición de medidas de excepción y la movilización de capital público masivo
hacia el sector de seguridad. La masacre de San Juan Opico de 2016 es, en resumen, un evento de profunda relevancia analítica. Ilustra cómo la pandilla 18 revolucionarios, al atacar a trabajadores en una función esencial, desafió la soberanía y la capacidad funcional del Estado salvadoreño. La respuesta del Estado fue bifronte. Por un lado, un triunfo judicial a través de condenas masivas, 390 años, utilizando prueba científica y el encuadramiento legal de terrorismo. Por el otro lado, y más crucial, la justificación política ineludible para la adopción de las medidas extraordinarias de seguridad y la declaración oficial de guerra a las pandillas que puso en juego un gran presupuesto de la nación. El legado del caso es complejo e incluso paradójico. Si, por un lado, permitió la punición severa de los perpetradores de un crimen atroz, por otro, proporcionó la legitimación para la institución de un régimen de seguridad que prioriza el estado de excepción sobre las garantías constitucionales y la inversión en prevención social. El caso San Juan Opico representa, por lo tanto, el precio que la sociedad salvadoreña se vio obligada a pagar para legitimar una respuesta de seguridad que, si bien buscaba el control absoluto del crimen organizado y sus vastas reservas de dinero ilícito, corre el riesgo perenne de perpetuar la inseguridad estructural por medio de nuevas formas de represión política y social. El desafío constante para El Salvador, incluso años después, sigue siendo cómo romper este ciclo vicioso de violencia extrema y de estado de excepción, cómo equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos y cómo financiar esta costosa y necesaria transición hacia una paz duradera. Les pedimos, de forma discreta, que si este informe les ha sido útil, consideren apoyar al canal. Su interacción es nuestra única ganancia para continuar con estos análisis profundos. Hasta nuestro próximo relato.